grabar nuevamente. Bien, entonces voy a compartir nuevamente la... Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, estamos en ahí. ¿Se puede ver, no? Sí, doctor. Bien, entonces este es, como ustedes pueden ver, la ojiva, ¿no? Entonces, nosotros rápidamente podemos tener la ojiva de, eh, con esta función ojive, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ojiva, ¿no? Ojiva.frec. Pero además de eso, eh, cuando nosotros colocamos acá ojive.vol.1, que es el objeto al cual nosotros eh, le hemos dado ese nombre a ese objeto de la ojiva, entonces fíjense acá lo que tenemos, nos va a dar los valores, ¿no? Entonces, acá nosotros copiamos, voy a copiar, ¿no? Los resultados de esta ojiva. Y vamos a tener entonces lo siguiente, ¿no? ¿Qué serán estos valores? ¿No? A ver, vamos a ir viendo. Bien, entonces aquí tenemos los valores. Bien, acá fíjense, nosotros teníamos en las clases, solamente teníamos 10 clases. ¿Y por qué ahora aparecen 12 clases? ¿No? Que aparecen 12 clases. Esto se debe a lo siguiente, ¿no? A que nosotros, ¿cómo lo ha graficado aquí está bien, mejor para que lo veamos, cómo lo ha graficado la ojiva? Con un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio va a ser 0,8 y 0, porque 0,8 es el mínimo, acá tenemos, 0,8 es el mínimo, el máximo es 12,6. Entonces, para 0,8, 0, ¿no? Y luego tenemos también para 12,6, tenemos el valor de 1, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener los valores, ¿no? Entonces, yo también puedo interpretar con estos datos. Por ejemplo, acá, fíjense, el segundo valor, que es 1,98 y 0,31, está acá. Acá está 1,98, que es este valor, ¿no? Y voy a tener acá más o menos es 0,31. Acá está 0,31. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos hacer la interpretación? Entonces, acá yo voy a colocar una interpretación de ese punto, ¿no? Del punto 2, que sería este de acá. Este es el punto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos los 12 puntos, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener es 0,8, ¿no? Y ahora este punto va a ser el punto 2, ¿no? El punto 2. Entonces vamos a hacer la interpretación del punto 2, ¿no? Entonces, interpretación del punto 2, ¿no? En la interpretación es la siguiente. La probabilidad de tener volúmenes, ¿no? Volúmenes menores o iguales a 1,98 metros cúbicos, 1,98 metros cúbicos, es de un 31,47%, ¿no? 31,47%, ¿no? Eh, entonces, ahora, y la probabilidad de tener volúmenes mayores, ¿no? Volúmenes mayores a 1,98
metros cúbicos, ¿no? Es de entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo único que tenemos que hacer es, ¿cuánto le quedaría entonces, si tenemos ahí 31.47%, entonces lo que queda para el 100% es un 68.53, es de un 68.53%. Bien, entonces esa es la interpretación de un solo punto, ¿no? Vamos a hacer la interpretación de otro punto más, cualquiera. Por ejemplo, vamos a elegir el punto 6, ¿no? Entonces, interpretación del punto 6, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Entonces, acá vamos a colocar, es muy similar a este otro, lo único que vamos a colocar son cambiar los valores. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? La probabilidad, fíjense, estamos en el punto 6 que tiene 6.7 metros cúbicos y una probabilidad de 91.88. Entonces, en el punto 6, la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 6.7 metros cúbicos, ¿no? O 6.70 metros cúbicos, es de un 91.88, es de un 91.88%, ¿no? Esa es la probabilidad, 91.88%, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que restará? ¿Qué es lo que restará de este 91.88? Simplemente 8.12. Entonces, si la probabilidad de tener, acá vamos a colocar, entonces, esto va a ser 8.12%. Y la probabilidad, entonces, decimos, de tener volúmenes mayores a 6.70 metros cúbicos es de un 8.12%. Entonces, esa es la interpretación. Y la interpretación la tenemos que hacer en cada uno de los puntos, ¿no? Posiblemente no el primero y el último, pero sí los 10 puntos centrales los tenemos que interpretar, ¿no? Entonces ahí tenemos la ojiva, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos sacar la ojiva de cualquiera de esos objetos. Entonces, a ver, vamos a ver ahora, ¿qué pasaría si yo voy a colocar, ¿no? En realidad va a salir lo mismo, pero solamente para demostrar, ojiva bol 2, y ahora quiero del objeto de frecuencia relativa, y acá quiero bien, quiero hacer correr, y fíjense, vamos a tener lo mismo, ¿no? Entonces, la misma ojiva, ¿no? Entonces, nos va a dar la misma ojiva y entonces vamos a tener la misma interpretación, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otra función que es sumamente importante también, que es la función, acá tenemos la función 4, ahora vamos a tener 5, esta es una función, ¿no? Polygon.frec, polygon.frec, ¿no? ¿Qué hará esta función, ¿no? Genera el polígono de frecuencias, ¿no? De un histograma generado por la función graph.frec. Bien, entonces vamos a tener acá, vamos a darle un nombre a ese polígono, ¿no? Vamos a generar entonces el polígono, ¿no? Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, acá polígono o ¿no? Polígono del volumen, ¿no? 1, ¿no? Entonces vamos a tener acá la función
la función. Pero antes de que nosotros podamos ver esa función, ¿no? Tenemos que ver algunos elementos, ¿no? ¿Qué argumentos tendrá esta función polygon.frec? ¿No? Entonces, a ver, vamos a colocar polygon.frec. Bien, esta es la función. ¿Qué argumentos va a tener? Primero tenemos que colocar, ¿no? ¿Cuál es el histograma? ¿Cuál es el histograma? ¿No? Entonces, tenemos que ver cuál es el histograma. Entonces, podemos tener ahí el H-bol1, el H-bol2. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el H-bol2, ¿no? El H-bol2 o el H-bol1. A ver, vamos a ver H-bol1 primeramente, ¿no? Entonces, ese va a ser entonces el histograma. El segundo argumento es el color, lo mismo, col igual a colors, vamos a utilizar el mismo color, ¿no? Y entonces colocamos acá que el color que vamos a utilizar va a ser el 84. El 84, ya tenemos definido el color, ¿no? Luego, el siguiente argumento, como es un polígono, es una línea, entonces acá vamos a colocar LW, que es el ancho de la línea, por ejemplo, vamos a colocar los 2 y eso podemos ir modificando. Bien, y vamos a trabajar acá con frequency, ¿no? Frequency. Igual, nosotros sabemos que el H-bol1 es de frecuencia absoluta, entonces H-bol1, ¿no? Bien, pero acá, si nosotros hacemos correr, entonces vamos a ver que falta todavía algunos aspectos. Fíjense, solamente me está generando una línea acá. Nosotros en el polígono necesitamos colocar los valores de los ejes, Entonces, ¿cómo vamos a colocar los valores de los ejes? ¿No? Entonces, fíjense, además está sobreponiendo, ¿no? A la figura que teníamos. Entonces, nosotros vamos a sobreponer, ¿no? Pero para eso vamos a colocar, tenemos que colocar otro argumento, ¿no? Y para el primer argumento es axis 1 es el eje, los valores del eje horizontal, y axis 2 son los valores del eje vertical, ¿no? Entonces, para esto vamos a generar, entonces acá, generar los valores del eje horizontal, ¿no? Entonces, estos valores, como ustedes saben, son los límites. Entonces, nosotros tenemos acá y vamos a generar aquí esos valores, lo vamos a llamar X1, y entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Nosotros tenemos, el objeto es H-bol1, y entonces los valores del eje va a ser símbolo de dólar y vamos a sacar de ahí los límites, bricks, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr H1, X1 y vamos a ver entonces que esos valores, bien, tenemos acá, son estos valores, ¿no? 0,8 hasta 12,6. Entonces acá vamos a tener esos valores, ¿no? Son los límites, en realidad, los límites de 0,8 hasta 12,6. Bien, entonces ahora nosotros podemos colocar ya los ejes del eje horizontal, ¿no? Entonces, vamos a colocar diciendo axis, ¿no? Paréntesis, cuando coloco 1 es el eje horizontal, entonces, ¿cuáles van a ser los valores? Los valores van a ser X1. Ahora, con qué tamaño queremos colocar esos valores? Eso es con sex y eso podemos colocar, por ejemplo, eso también se va a ir modificando, podemos colocar 0,6, si es pequeño lo aumentamos, si es muy grande lo disminuimos, ¿no?
Y lo mismo, acá la disposición de estos valores, va a ser igual, entonces, a 12 significa que va a ser vertical, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando hacemos correr esto, ¿no? Acá, fíjense, se está sobreponiendo con con la ojiva, ¿no? Para eso vamos a ver cómo vamos a solucionar, pero estamos colocando acá los valores, ¿no? Y luego vamos a tener entonces ahora que colocar los valores de Y, ¿no? Entonces acá vamos a generar los valores, del eje vertical. Este polígono se tiene que sobreponer sobre un histograma. Ahorita se está sobreponiendo sobre la ojiva. Entonces, eso lo vamos a cambiar más rato. Generar los valores del eje vertical. ¿Cómo vamos a generar estos valores del eje vertical? ¿No? Entonces, nosotros hemos visto que, por ejemplo, tenemos valores, ¿no? En la parte de las frecuencias, acá también podemos ver, la mayor frecuencia es 124. Entonces, podemos ir generando hasta 150, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener entonces ahí Y1, va a ser entonces una secuencia de valores, ¿no? Que van a ir desde 0 hasta, podemos colocar 160, y podemos ir colocando cada 20 de intervalo, ¿no? Entonces, ahí estamos generando eso, ¿no? En el caso del eje vertical, va a ir de 0 hasta 160, ¿no? Bueno, eso también podemos ir modificando, ¿no? Entonces, ¿qué valores vamos a tener si nosotros visualizamos ahora Y1? Vamos a tener en el eje vertical, ¿no? Donde están las frecuencias absolutas, tendremos estos valores, ¿no? Esos valores que nosotros estamos colocando ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, bien, esos valores, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ¿no? Tal vez hasta 140, ¿no? Porque creo que el máximo era 124, pero igual después lo modificamos, ¿no? Bien, una vez que tenemos entonces esos valores, ¿no? Entonces, vamos a colocar ahora entonces el eje vertical. Y aquí entonces vamos a colocar, tenemos que colocar acá 2 es el eje vertical, y colocamos entonces los valores de Y1, ¿no? Que hemos generado ahí, y le damos también el tamaño, ¿no? Que puede ser el mismo, 0.6, ¿no? Y la disposición de las etiquetas, que puede ser en este caso simplemente 1 horizontal. Bien, entonces vamos a ver si esos valores también se va a ir sobreponiendo ahí, pero después lo vamos a modificar. Bien, entonces ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá, ¿dónde está? Bien. Ahora, acá entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es acá, nosotros hemos dicho que eh, eh, este polígono de frecuencia se tiene que sobreponer, ¿no? Se tiene que sobreponer. Entonces, nosotros para eso vamos a colocar antes del polígono, acá, vamos a colocar entonces, a ver, vamos a ir viendo si está todo bien. Vamos a ir colocando entonces otro objeto, eh, que va a ser justamente el polígono, ¿no? El polígono H-Vol 1, que es el polígono de las frecuencias. Entonces acá vamos a colocar en esta parte, ¿no? Entonces vamos a colocar dónde estaba nuestro histograma H1.
H vol 1. ¿No? ¿Dónde hemos generado? Acá. Acá hemos generado nuestro histograma H vol 1, ¿no? Ahí, H vol 1. Entonces, esto lo vamos a colocar ahora acá, porque sobre este histograma tiene que sobreponerse el polígono, sobre este histograma, solamente que acá nosotros vamos a tener entonces H vol 1, ¿no? Tenemos entonces graph.frex, entonces tenemos el volumen, el color, la frecuencia, todo está bien. Y entonces ahora acá, vamos a generar acá, si nosotros vemos, vamos a generar entonces ahí, vamos a generar nuestro polígono, ¿no? Y a nuestro histograma, y a este histograma tenemos que ir colocándolo el polígono, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, vamos a ver si está bien, ¿no? Y fíjense, este sería entonces nuestro polígono, ¿no? Fíjense, aquí hemos colocado nuestro polígono, y entonces aquí tenemos nuestro polígono y nuestro histograma, ¿no? Entonces, este sería el gráfico que nosotros tenemos aquí, el volumen, y tenemos entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener el polígono. Bien, entonces acá podemos ver entonces que de esa manera nosotros podemos generar el polígono. A ver, vamos a ver si si nosotros tenemos entonces aquí nuestro polígono, ¿no? Entonces aquí estaría un punto que no se ve porque es el mismo color, ¿no? Pero aquí este punto iría hasta acá, y de ahí baja a este punto, y de ahí baja a este otro punto, y este punto. Entonces ahí vamos a tener el polígono. Entonces, de esa manera vamos a tener el polígono y el histograma. Entonces, en resumen, el polígono no se grafica solo, sino que antes tiene que estar otro gráfico, ¿no? Y ese gráfico tiene que ser justamente un histograma sobre el cual se va a sobreponer el polígono, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando con frecuencia absoluta, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a tener entonces esto, vamos a tener entonces ahí, esto sería entonces de esa manera, ¿no? Entonces nosotros hacemos la función polígono, hacemos correr, y vamos a tener entonces este gráfico, que sería el gráfico del histograma y del polígono. O sea, el polígono no se va a graficar solo, tiene que estar sobre un histograma, y por lo tanto, antes del gráfico del polígono, tiene que estar el histograma. Por eso es que nosotros hemos colocado acá antes el polígono H vol 1, ¿no? Y ahí entonces tenemos nuestro polígono y nuestro histograma, ¿no? Entonces, eso también es importante para mencionar. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos acá? Vamos a cambiar en el eje, en vez de 84, lo vamos a poner 64, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar el color. Bien, entonces acá fíjense cómo vamos a tener. Ahí sí, ustedes pueden ver claramente cómo está construido nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Entonces, esta es la manera en la que tenemos que mostrar nuestro polígono y nuestro histograma, ¿no? Entonces, ahí tenemos el histograma y el polígono de la variable volumen, del volumen. Bien, entonces, este es un aspecto importante. Entonces, ya sabemos que nosotros podemos generar, ¿no? Entonces, ese gráfico, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos ahora hacer, acá hemos visto frecuencia absoluta. Si nosotros quisiéramos cambiar y colocar frecuencia relativa, entonces acá tendría que cambiar algunos aspectos. No tendríamos que colocar H vol 1, sino H vol 2, que es de frecuencia relativa. Y también acá en polygon.frec,
en el polígono. Entonces, ahí también ya no tienen que ir estos valores de 0 a 160. Nosotros sabemos que frecuencias relativas va a ser de 0 a 1, pero posiblemente el mayor vaya de 0 hasta 0,5, 0,6. Entonces tenemos que ir viendo también esa situación. Y por lo tanto, los valores ya no van a ser del eje vertical de 0 a 20, sino van a ser, por ejemplo, de 0 a 0,05, de 0,05 a 1, bueno, dependiendo un poco de cómo sean los valores. Bien, entonces, esto es lo que quería ver por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Hola. Bien, entonces vamos